Buen día, buen día, buen día. Buen día, Buen profesor. día, profe. Vamos a terminar el práctico 3 de estática y vamos a iniciar la semana que viene cinemática. Y vamos a tratar ya de ponernos en sintonía con el profesor Joaquín, que les dio primero cinemática y todavía no estática. No entendía yo, me va a pasar el programa nuevo que está siguiendo, diferente al de años anteriores, pero bueno, tanto la estática como la cinemática son aplicaciones de la teoría de vectores. Yo les he dado vectores y como siempre, como era antes, les he dado estática. Y bueno, él después de vectores siguió con cinemática, pero ya vamos a encontrarlo, vamos a encontrarlo en el mismo camino, así no. Yo espero que me hayan entendido lo que es la estática, pero ya no va a haber más disrupciones, vamos a seguir por el mismo camino los dos. Sí, profe, no se ¿Estamos? preocupe que también en el ingreso vimos eso también. Bueno, vamos a ver el problema 5. A ver cómo están. Hay chicos en la sala de espera. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Bien, están los chicos ingresados, hay 48. Vamos a iniciar, ustedes me avisan si, bueno, ya hay uno en sala de espera. Bueno, veamos, no, el problema 4 ya lo habíamos visto. Vamos al problema 5. El problema 5 tiene una estructura simple. Se trata de una esfera que está colgada de un piolín contra una superficie, digamos una pared, una superficie vertical, ¿no es cierto? Una esfera, dice, de peso P igual a 100 newton, se sostiene mediante una cuerda y presiona a una pared lisa. Si la vertical con la cuerda forma un ángulo de 30 grados, determine la tensión de la cuerda y la reacción de la pared sobre la esfera. Si cuando cuelga así en ángulo un cuerpo o la esfera en este caso, ¿no es cierto? Esa cuerda la obliga a apoyarse en la pared de la esfera
y cuando se apoya en la pared genera una reacción de la pared hacia la esfera para sostenerla, ¿no es cierto? Entonces tenemos un sistema en equilibrio. Hemos dibujado, o en el esquema he dibujado, lo que se lee en el enunciado, y a partir de ese esquema hacemos el diagrama de cuerpo libre, en donde está, para empezar, el peso P de la esfera, que parte desde el centro de gravedad de la esfera. Tenemos el empuje de la pared, empuje PA, dice, que lo único que hacemos es trasladarlo al vector hasta el punto de origen de los ejes cartesianos. Y también dibujamos una fuerza en el sentido de la cuerda que la está sosteniendo al sistema o a la esfera. Entonces tenemos la fuerza P desde el centro de gravedad, y ya ahora en el centro de ejes cartesianos tenemos el empuje de la pared y tenemos la tensión de la cuerda T, que no sé si tienen claro por qué tiene 120 grados, ¿no es cierto?, desde el semieje positivo de las X, donde está PA, hacia la tensión. Acá, si ustedes lo trazan al eje Y hacia arriba, hacia la parte positiva, van a tener una paralela entre el eje y la pared, y van a tener una línea transversal, y vamos a tener que por ángulos alternos internos, 30 va a ser igual a 30 con el eje. Entonces tenemos 90 grados hasta el eje, más 30 son 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer sumatoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos incógnitas, y por lo tanto vamos a anular una en el primer planteo. No vamos a considerar PA, por eso hacemos sumatorias en I. En la sumatoria de I no interviene el empuje de la pared, ¿no es cierto?, porque no tiene proyección sobre el eje Y. Entonces tenemos simplemente que la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0, por lo tanto, T por seno de 120 menos P igual a 0. Y ahí simplemente despejamos T y nos queda que es igual a la P, la pasamos al otro miembro y que vale 100 newton. Nos queda 100 newton sobre el seno de 120, y nos queda que la tensión de la cuerda que sostiene la esfera es igual a 115,5 newtons. Ahora sí, teniendo la tensión, ya nos queda solo una incógnita, que es el empuje de la pared, que ese empuje va a estar en función del ángulo, ¿no es cierto? Si esta cuerda estuviese paralela a la pared, no habría empuje, ¿no es cierto? Y si estuviese más con un ángulo mayor, el empuje sería bastante mayor. Así que el empuje de la pared, la reacción de la pared depende del ángulo. Entonces, tenemos la reacción de la pared sobre la esfera va a ser igual a la sumatoria de la fuerza en X, igual a 0. Entonces ponemos PA, que está sobre el eje X, más T por coseno de 120, ¿cierto? De T, la componente en X es la que interviene. De acá podemos despejar o reescribir esta ecuación con los valores
reemplazando valores, digamos. EPA, que es nuestra incógnita, más el valor de t 115,5, más el valor de coseno de 120, menos 0,5. Despejamos EPA y nos queda, ¿no es cierto?, igual a 115,5 por menos 5, pero ya al otro lado del signo igual, por eso nos queda positivo. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, Bien, profe. bien. Profe, hay chicos en la Sí. sala de espera. Ay, sí, sí hay. Gracias por avisarme. Yo me... De nada. Bien, ya han ingresado casi todo. El problema también de ese de equilibrio real, ¿no es cierto? Ustedes deben haber visto trabajar albañiles en altura, en donde usan tablón, acá le podemos llamar una viga, acá el enunciado le llama viga, pero podría ser un tablón apoyado en dos puntos peligrosos, porque un hombre, una persona, empieza a caminar y está todo bien mientras el tablón está apoyado en ambos lados, pero cuando acá tenemos un punto de giro, bueno, va a haber una cierta distancia hasta la que va a poder caminar la persona que vaya por el tablón, y a partir de ahí pierde el equilibrio y el tablón rota sobre el punto C y se cae todo, ¿no es cierto? El problema nuestro es calcular hasta dónde puede avanzar en función del peso y el punto C, la distancia al punto C que se aleje la persona. Entonces tenemos, dice, una viga uniforme AB de 4 metros, ya está dibujada la viga en el diagrama de cuerpo libre, AB 4 metros de largo y pesa 1000 newtons, el tablón o la viga. La viga puede rotar alrededor del punto fijo C, o sea, uno de los puntos de apoyo. Un hombre de 700 newton camina a lo largo de esta partiendo de A. O sea que nosotros tenemos que tomar la distancia desde A hasta donde puede caminar. Va a pasar el punto C, una cierta distancia X, y hasta ahí nomás puede llegar. Calcular la máxima distancia que puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso de la viga, que va de 1000 newton, entonces, como habla de una viga homogénea, el peso lo ponemos en el centro de gravedad del tablón, o sea, en el medio, ¿no es cierto? Y después está el punto C, que está a 2,50 metros de A, y sobra en voladizo, que era la viga en voladizo, 1,5 metros, ¿no es cierto? Dentro de esos 1,5 metros va a desplazarse el señor hasta que llega a una punta límite, a un punto límite de equilibrio. Entonces, aplicamos el segundo principio de la estática, sumatoria del momento en el punto C igual a 0. Y aplicamos momento de las fuerzas que hay en el punto C. La primera fuerza que... Sí. Disculpe, una consulta. En el tema de la fuerza, cuando va a favor del reloj, ¿usted la hace positiva o negativa? Porque eso es lo que quiero saber por el tema de los signos nada más. Sí, por convención, cuando va
en el sentido de la aguja del reloj es negativa. Cuando va en sentido contrario a la aguja del reloj es positiva. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos que aplicamos momentos respecto al punto C, el punto de giro de la viga, ¿no es cierto? Acá va a girar la viga cuando se ponga en equilibrio. El primer punto que tenemos es el peso de la viga. Y como está a la izquierda de C, va en sentido contrario a la aguja del reloj. Por eso lo ponemos positivo, P igual a 0,5. Esta distancia es 0,5 porque es 2,5 menos 2. ¿Estamos? Sí, hasta ahí voy bien. Después la otra fuerza que tenemos es la fuerza del el peso del hombre, del hombre o de la persona, ¿no es cierto? Y eso es P por pH por X. El momento respecto al punto C va a ser igual a pH por la distancia X. Y esa es negativa porque va en sentido a las agujas del reloj. Por eso ponemos menos pHx igual a 0. Reemplazamos valores. El valor de P era 1000 newtons. Por 0,5 nos queda 500 newton metro. pH nos dice el enunciado que el peso del señor es 700 newtons. Y por X, nuestra incógnita es X, la sacamos, nos queda igual a 500 sobre 700, simplificamos los newtons, nos va a quedar metro, y nos queda que la distancia que puede, que es el punto de equilibrio, hasta donde puede llegar el señor es de 0,71 metros o 71 centímetros. Pero el problema nos pide la distancia que el hombre puede caminar desde A. Entonces, la distancia de equilibrio va a ser igual a 2,5 hasta donde está el punto C más los 0,71 que habíamos calculado. Entonces, la distancia es 3,21 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Da 1 centímetro más y la viga empieza a girar. Después otro problema es, tenemos 5 esquemas que tienen cosas en común, todas tienen un punto O de giro. En el esquema 1 tenemos el punto O en la izquierda, en el extremo izquierdo de la viga. En el esquema 2 tenemos el punto O de giro en el extremo derecho. En el 3 tenemos en el punto medio, en el 4 también. Y en el quinto, como en el punto 1, tenemos el punto de giro O en el extremo izquierdo de la viga. Dice problema 7, marcar la opción incorrecta en F2. La opción incorrecta se refiere al esquema que está mal construido porque en realidad no es un sistema en equilibrio, ¿no es cierto? Se tiene una regla de longitud L en todos los esquemas y peso despreciable que puede girar sin desplazarse alrededor de un punto O. Todos los esquemas también tienen un punto O. Si se aplica una fuerza F y F4, también tienen las dos fuerzas, como se indica o como se establece, como se indica, se establece el equilibrio en los casos. Bueno, ahí vamos a ver si en el caso A, el esquema 1 y 2, en el punto B dice que en el esquema 1, 3 y 4, en el punto C, vamos a ver que es en donde se produce el equilibrio, el esquema 2 y 3,
o puede ser en el D, o en ninguna de las opciones es correcta. Vamos a determinar que la opción correcta es la C, porque los esquemas 2 y 3 son los que están en equilibrio. Aplicamos el segundo principio de la estática, sumatoria de momentos igual a 0. En el primer esquema, respecto del punto O, tenemos la primera fuerza y el brazo de palanca L sobre 2. Como va en sentido de la aguja del reloj es negativa, entonces ponemos menos F por L sobre 2 y más, queda positivo porque va en sentido contrario a la aguja del reloj, F4, la intensidad de la fuerza, F4 por L. ¿Se entiende cómo hemos aplicado momentos respecto al punto O? ¿O lo repetimos? ¿Qué decís, Nicolás? Repite, profe. Tomamos momentos respecto al punto O en el esquema 1. Respecto al punto O nos vamos yendo hacia la derecha. La primera fuerza que encontramos es la fuerza que tiene un brazo de palanca L sobre 2. Y esa fuerza va en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es negativa. Entonces aplicamos menos F por el brazo de palanca L sobre 2. Y después tenemos la otra fuerza que vale F sobre 4. Entonces sumamos, porque va en sentido contrario a las agujas del reloj, F sobre 4 por L. ¿Estamos hasta ahí? Claro, ahí giraría para la derecha. Ahí giraría en sentido contrario a la aguja del reloj, por eso es positiva. Bien, de esta ecuación que hemos establecido, ¿no es cierto?, de aplicar momentos en el esquema 1, las vamos a acomodar a los términos y ponemos F por L sobre 2, perdón, menos F por L sobre 2 y más F por L sobre 4. Sacamos factor común FL y nos queda F por L por paréntesis menos 1/2 más 1/4. ¿Cómo hacemos para restar esto? 1/2 es mayor que 1/4 en valor absoluto. Por lo tanto, nos queda menos 1/4 por FL, y eso es distinto de 0. Por lo tanto, el sistema 1 no está en equilibrio. ¿Se comprende el razonamiento que hice? Sí. Vamos al esquema 2. El esquema 2 tiene el punto de giro O a la derecha. Entonces, sumatoria del momento con respecto al punto O es igual a 0, ¿no es cierto? Y primero aplicamos la fuerza F4, que tiende a hacer girar en el sentido de la aguja del reloj a la viga, por lo tanto es negativa, y ponemos menos F sobre 4, que es la intensidad de la fuerza, por L, y después encontramos la fuerza, ¿no es cierto?, que va para abajo y en sentido contrario a la aguja del reloj, por lo tanto es positiva. Entonces nos queda F por L sobre 4, y tratamos de trabajar algebraicamente, y no hay mucho para trabajar. Las acomodamos F por L sobre 4, menos FL sobre 4 más FL sobre 4, se simplifican y nos queda el sistema en equilibrio, o sea, que es igual a 0. ¿Estamos? Sí. Después tenemos el esquema 3, ese no lo he desarrollado, se los dejo para ustedes, pero es
esto es un sistema en equilibrio de hecho. Acá tenemos F sobre 4 por L sobre 2, y acá tenemos, esto es negativo porque va en sentido de la aguja del reloj, y acá tenemos menos F sobre 4 por L sobre 2, o sea, el mismo término, uno positivo y otro negativo, y por lo tanto está en equilibrio. Por eso les decía yo que el punto C era el correcto, porque tenía, ¿no es cierto?, en equilibrio el esquema 2 y el esquema 3. Después el esquema 4 es evidentemente, no sé si ustedes no han visto estática, esto se llama cupla, cuando tenemos un momento que gira en un sentido y después tenemos el otro momento que gira en el mismo sentido. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Acá tendríamos, como va en sentido de la aguja del reloj, tendríamos menos F4 por L sobre 2, y acá también menos F4 por L sobre 2, o sea que tenemos F por L. Sería la... deduciendo, o sea que sería distinto de 0. Y este último punto también nos da 0, evidentemente, porque acá tenemos la viga, tenemos el punto de giro y tenemos una fuerza F hacia arriba con un brazo de palanca, y tenemos otra fuerza igual F con un brazo de palanca mayor, o sea que el sistema está en desequilibrio y esto gira así por el brazo de palanca superior que tiene la fuerza que está en descenso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, el punto C es el punto que está bien. El resto de los esquemas, el 1, el 4 y el 5 son esquemas en desequilibrio. Y ahora vamos a ver el problemita más largo. Tenemos dos escaleras, o una escalera tijera con una rama derecha y una rama izquierda, a la cual la tenemos armada, están todas las medidas, tiene una cuerda a 90 centímetros del piso, y desde la cuerda hasta donde están vinculadas las escaleras hay 1,50 m, cada escalera tiene 3 metros, son homogéneas, es decir, que el centro de gravedad de las escaleras está en el centro de cada tramo, ¿no es cierto?, de cada rama de la escalera, y la diferencia es que justo en el centro de gravedad acá le han colgado un peso a la escalera. Por eso es que tenemos el diagrama de cuerpo libre de la escalera armada. Tenemos una reacción del piso B1, otra reacción del piso B2. Acá tenemos en el centro de gravedad del tramo de la escalera una fuerza de 400 newton que está dada por 250 kilos que pesa la escalera, más un peso de 150 que le hemos agregado. Y acá solamente está el peso de la escalera en el centro de gravedad. Tenemos el punto C, que es el punto donde se vincula la escalera. Y vamos a tratar de resolver primero las reacciones de la escalera con el piso, o del piso con la escalera, perdón. Y después vamos a resolver las fuerzas internas, las que hay en el punto C, la tensión de la cuerda, pero para eso tenemos que analizar cada escalera por su lado. Cada escalera por su lado tiene H, la reacción de una escalera sobre la otra. Esta H es la reacción de la escalera derecha sobre la izquierda. Esta H es la reacción de la
de la izquierda sobre la derecha. Esta escalera es más pesada por el peso que tiene colgando, entonces produce en la segunda escalera una fuerza V3, una fuerza vertical V3. Por lo tanto, esta produce una fuerza V3, pero hacia arriba, ¿cierto? Las tensiones son iguales, una en un sentido y otra en otra, pero son iguales en las dos escaleras, etc. Entonces, después de haber explicado el sistema, leemos el enunciado. Acá tenemos 90 centímetros o 0,9 metros, ¿no es cierto? Está todo modulado en 0,9. Desde el punto de apoyo hasta el centro de gravedad y donde está la carga, las dos cosas pues, coinciden, están en el mismo punto. Tenemos 0,9 hasta la mitad de la escalera, donde está la articulación del punto C. Tenemos 0,9 hasta el otro centro de gravedad de la rama derecha de la escalera, y tenemos los últimos 0,9 hasta el punto de apoyo de la escalera. Dice, dos escaleras de longitud 3 metros cada una están articuladas en C y unidas por una cuerda horizontal situada a 90 centímetros del suelo. El peso de cada una es de 250 newton y su centro de gravedad está en su punto medio. Un peso de 150 newton pende de la izquierda que coincide con su centro. Si el suelo es completamente liso, sin rozamiento, hallar A, la fuerza de apoyo de cada escalera en el piso, puntos A y B. Para resolver el punto A, tomamos la escalera armada entera, porque lo que nos piden son fuerzas exteriores, que son B1, 400 newton, 200 newton y B2, ¿no es cierto? Entonces aplicamos momento con respecto al punto A. Dice, para determinar, esto es para aclaración, ¿no es cierto? Para determinar el punto A, consideramos el sistema como un todo. El diagrama de fuerza para el sistema se muestra en la figura B, que está ahí. La tensión T y las fuerzas en el caballete, punto C, no aparecen en la figura porque son fuerzas internas. Tomemos momentos respecto a un eje que pasa por A y tendremos, considerando este diagrama de cuerpo libre, sumatoria de momentos con respecto al punto A es igual a 0. La primera fuerza que aparece es la de 400 newton, entonces, como está en el sentido a la aguja del reloj, tenemos menos 400 por 0,9. Acuérdense, 0,9 es el brazo de palanca. Menos, aparece la otra fuerza, 250 es el peso de la escalera derecha, 250 newton por 2,7. 2,7 sale de multiplicar 3 por 0,9. 3 por 0,9 nos da 2,7 metros. Y por último tenemos la reacción B2 por 3,6 igual a 0. 3,6 es multiplicar 4 por 0,9, nos da 36 o 3,6 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso nos da igual a 0. Haciendo operaciones, tenemos 400 menos 400 por 0,9 nos da 360. 250 por 2,7 nos da 6
75. Y B2 no la tenemos, por eso es que despejamos B2 y la dividimos a 3.6, que estaba multiplicando B2. Entonces B2 nos da 287,5 newtons. Hemos calculado B2, nos falta calcular B1, para eso hacemos sumatoria en la dirección Y, nos da igual a 0. Entonces sumamos B1 más B2 menos 400 menos 250. O sea, las B1, las fuerzas hacia arriba las ponemos positivas. B1 más B2 menos 400 menos 250. Igual a 0. Tenemos los valores. El valor de la B2, nos falta el valor de la B1, por eso la despejamos, ¿cierto? Porque esta es la ecuación que nosotros escribimos, B1 que va hacia arriba más B2 menos 400 menos 250, ya de acá despejamos B1 y nos da que B1 es igual a 362,5 newtons. ¿Se comprende lo que estamos haciendo, Samuel? Sí, profe. Bien. Ahora aislamos la escalera izquierda, diagrama C, y aparecen las fuerzas internas. Fuerzas internas, hemos dicho la H, reacción que produce la rama derecha sobre la izquierda, la B3, también reacciones de la rama derecha sobre la izquierda, la tensión de la cuerda, el peso de 400 newton, y tenemos la reacción. En el caso del peso de 400 newton y la reacción, son fuerzas exteriores, pero las tenemos que tomar en cuenta porque son las que cargan las fuerzas interiores. ¿Estamos? Que es la tensión de la cuerda y esta fuerza B3 en un sentido y la B3 en el sentido contrario, y la H son todas fuerzas internas, pero que se producen por las fuerzas exteriores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Las condiciones de equilibrio que conducen al sistema, las condiciones de equilibrio conducen al sistema de ecuaciones. Tenemos sumatoria en X, tenemos T menos H igual a 0. Acá tenemos las fuerzas horizontales en la rama izquierda. Lo único que tenemos es H y T, las únicas fuerzas horizontales, y esas son iguales. Por acción y reacción son iguales, ¿estamos? Entonces, sumatoria en X, T menos H igual a 0, por lo tanto, esto es igual a H. Sumatoria en Y, tenemos las que van para arriba, B1 más B3 menos 400, B1 más B3 menos 400, son las fuerzas verticales en la rama izquierda. Por lo tanto, podemos despejar B3, ¿cierto? Y nos da 37,5. Después aplicamos momentos respecto al punto C. Tenemos B1 por 1,8 y T por 1,5. Respecto al punto C, B1 por 1,8 más 400 por 1,8. ¿Estamos de acuerdo? En función de las dimensiones que tenemos acá. B1 respecto al punto C por 1,8, 400 por 0,9. ¿Estamos?
y después tenemos T. Este va en sentido contrario a la aguja del reloj, por eso es positivo, T por 1,5. ¿Estamos? ¿Se ven las medidas, no? Los brazos de palanca. Sí. Bien. Acá es complicado porque no se puede ver en una misma pantalla todo. Entonces hemos aplicado al momento con respecto al punto C, que es el punto de articulación. Hemos dicho menos B1 por 1,8, menos T, más T, que es horizontal, por 1,5, más 400 por 0,9 nos da 0. Despejamos T y nos da 195 newtons. Pero nosotros sabemos que T es igual a H. Por lo tanto, de la ecuación 1 podemos deducir que H es igual también a 195 y tenemos todas las fuerzas calculadas. ¿Cierto? Las fuerzas de la escalera derecha están indicadas. Sí. Hay un chico en la sala de espera que se le salió y no lo acepta. Bien, ahí lo acabo de aceptar. Gracias. Gracias, profesor. Las fuerzas de la escalera derecha están indicadas. Las fuerzas de la escalera derecha están indicadas en el diagrama D, eso ya lo habían visto ustedes. El diagrama D tiene la fuerza esta, que son iguales, pero de sentido contrario que las de la izquierda, ¿no es cierto? Solamente varía la reacción de A y la reacción de B, esa diferencia hay. Están indicadas en el diagrama D. Las fuerzas ejercidas sobre esta escalera en C son reacciones de la fuerza del punto C del diagrama C, por lo tanto son iguales y opuestas a aquellas. De las condiciones de equilibrio resultan todas estas otras ecuaciones que son iguales a estas otras. Sumatoria de X igual a H menos T. Tenemos el valor de H y de T, por lo tanto podemos verificar que es igual a 0. Sumatoria de I, tenemos las fuerzas verticales, B2 menos B3 menos 250 igual a 0. Sumatoria de momento con respecto al punto C, también lo aplicamos acá. Tenemos 250 por 0,9, T por 1,5 y B por 1,8, ¿no es cierto? Entonces, repetimos estas ecuaciones, pero les ponemos valor, ponemos sumatoria de X igual a 195 menos 195, reemplazamos los valores en esta, sumatoria de Y, ¿no es cierto? Nos queda igual a B2 menos B3 menos 250, le ponemos los valores a todas y nos da 37,5, que es igual al B3 que habíamos calculado antes, porque es una reacción de la otra, y sumatoria de momento con respecto al punto C, que es esta ecuación, y le ponemos valores, ¿no es cierto? 250 por 0,9, menos el valor de T, 195 por 1,5, más el valor de B2, 287,5 por 1,8, y nos da igual a 0. O sea que esto es la verificación de que todos los valores de la fuerza están bien calculados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Esto lo van a ver mejor en los prácticos del aula, porque van a ver la figura, los brazos de palanca y las fuerzas, ¿no es cierto? En la hoja escrita, si lo imprimen, lo van a poder ver, analizar bien fuerza por fuerza y brazo de palanca por brazo de palanca. Bueno,
hemos terminado el práctico 3. Yo me despido de ustedes hasta el jueves que viene y que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente. Igualmente. Que ande bien, profe. Que No, anden profe. bien. Adiós. Han podido Igualmente. ponerse asistencia, ¿no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, bien, bien, bien. Porque tienen 10 minutos más para ponerse. Chao, chao. Tienen 10 minutos más para ponerse asistencia el que no se haya puesto. Profe, ¿Sí? mire, yo quería hacer una consulta porque yo he podido por fin ingresar a las clases de usted la semana pasada, por el Sí. tema yo me había cambiado de carrera. Ah, Yo soy ingresante, me había venido de electrónica para acá, para sistema. Yo quería preguntarle sobre cómo viene el tema de los trabajos prácticos, cuándo hay que entregarlo y en qué formato hay que entregar. los trabajos prácticos hay que entregarlos a fin de año. Ajá, Ahí tenés en el aula, ¿no es cierto?, una carpeta que dice enunciados de trabajo práctico. Por Sí. ahora están los enunciados del primer parcial, ¿no es cierto? sí, Después vamos a poner los del segundo parcial. Y están estos trabajos que yo vengo explicando, los problemas que vengo explicando, que están hechos, también están en otra carpeta que se llama Trabajos Prácticos trabajos prácticos, primer cuatrimestre. Sí, así que, pero bueno, a los trabajos prácticos tenés que hacerlo en carpeta, o sea, imprimir el trabajo práctico número 1, por ejemplo, imprimir el enunciado y hacerlo a mano a los prácticos, ¿no es cierto? Esa es la manera. En la carpeta normal, esa que no Sí, esa de tapa de transparente. anillo. De tapas transparentes, no, con anillo no, con las de tapitas transparentes que venden en la fotocopiadora, esas carpetitas las más baratas. Ah, bien. En Bien, esa pones todos los prácticos, vas poniendo todos los prácticos y los vas haciendo para no llegar a fin de año y que tengas que hacer todo lo de análisis, todo lo de física, todo lo de laboratorio, tienen que ir haciéndolos durante el año para que a fin de año puedan tener todo armado, ¿no es cierto? Sí. Entonces sería en una de esas carpetas de A4, me dice usted que no, que se pone por tamaño de hoja A4. Sí, Y a los ejercicios yo lo voy resolviendo también en hoja A4, entonces. Ahí pongo la resolución también de lo mismo. sí, ahí pones el enunciado y después el desarrollo de los mismos, ¿no es cierto? Bien. Bien. Eso no menos, Bien. profe. Gracias. Bueno, que andes bien, adiós. Chao.